diseño universal de aprendizaje no es solamente un elemento práctico o de la didáctica, sino que también de alguna manera es un elemento que filosóficamente interviene o nos hace pensar de qué manera concebimos el acto educativo. Y un elemento que es una filosofía de entender la educación y que tiene su base en el concepto de educación para todos. Y yo diría más, en el concepto de educación para todos y todos juntos. Bueno, ustedes saben que también porque esto es pertinente a la temática de hoy, ya hemos hablado, pero me parece importante traerlo de vuelta, la importancia que tiene los pilares del diseño universal, porque hoy los vamos a redimensionar esos pilares, ¿no? Ustedes se acuerdan que habíamos hablado que el diseño universal se basaba en los aportes que venían de la arquitectura y básicamente del diseño universal aplicado a los entornos y servicios, pero después se trae al ámbito educativo, los aportes de las psicologías cognitivas, sobre todo de algunos autores como Vygotsky, Brunner, Ausubel, Gardner con el tema de las inteligencias múltiples, y los aportes de los últimos tiempos de una rama de la psicología que es la neurociencia, que nos ha abierto la posibilidad de estar viendo qué sucede con el cerebro mientras el cerebro está aprendiendo. Esto está muy ligado también con el desarrollo de la tecnología educativa y las posibilidades que las tecnologías brindan para individualizar y para flexibilizar el aprendizaje, en el sentido no de brindar una enseñanza individual, sino de individualizar como personalización, o sea, que cada uno aprenda con aquello que les resulte más cómodo, más sencillo, que le ofrezca menos barreras y que le gratifique también desde el punto de vista de la autoestima. El avance de las tecnologías en el ámbito de la neurociencia nos ha permitido entender, y eso son los últimos, como las cuestiones más novedosas en cuanto al aprendizaje en los últimos años, es que el aprendizaje, por un lado, que el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que es un proceso modular. Nosotros aprendemos por módulos que tienen que ver, cuando los niños son pequeños ya empiezan a categorizar el mundo y ya van construyendo esos módulos donde van como que colocando todos aquellos conocimientos que van adquiriendo en relación a ese mundo y les van otorgando y dando un sentido. Y los nuevos conocimientos van a ir a engancharse y después la escuela tiene una difícil tarea que es desarmar esos módulos y reorganizarlos a la luz de ¿qué? A la luz de la ciencia, porque lo que la escuela transmite es la ciencia. Entonces, cuando se reorganizan, lo que la escuela hace es reorganizar esos módulos de manera de otorgarles nuevos sentidos a la información que ya había y permitirle adquirir información nueva. Y esa idea de que el aprendizaje constituye como proceso modular y es distribuido, que se produce en paralelo, no estamos aprendiendo un año, no aprendemos o dominamos la lengua y al año siguiente dominamos los números y después dominamos las reglas ortográficas, sino que vamos aprendiendo todo en paralelo. Y esa complejidad del aprendizaje, hoy, gracias a los avances en la tecnología médica, es posible verla a partir de los mapeos cerebrales, que es de donde salen la identificación de las 3 redes. Y en esa posibilidad de observar el aprendizaje y qué es lo que sucede con el cerebro cuando la persona está aprendiendo, también se ha podido ver una cuestión que siempre la hemos dicho, pero que hoy más que nunca cobra cuerpo y es real, que es la variabilidad individual. Así que como no existen 2 cerebros iguales, no existen 2 funcionamientos cerebrales iguales, no existen 2 formas de aprender iguales, sino que cada uno de nosotros pone en juego formas
que en algún momento y para algunas cosas son muy visuales, en algún momento y para algunas cosas son más auditivas, pero que van cambiando según cuál es el objeto de conocimiento. No es que seamos, porque eso también es interesante, no es que seamos predominantemente visuales para todo. De repente para algunas cosas somos muy visuales, pero para otras no. Por esa capacidad que tiene el cerebro de acomodarse y de generar como formas inéditas de acercamiento a los objetos para poder conocerlos y para poder aprenderlos. Entonces, de esas evidencias de la neurociencia y de las tecnologías médicas es que yo les decía, se habían surgido las 3 redes cerebrales que están implicadas en el proceso de aprendizaje. La red de reconocimiento, la red estratégica y la red afectiva, que dan lugar a los 3 principios del DUA, jugando cada una de esas redes un papel diferente, un papel distinto en relación al tipo de aprendizaje que se esté haciendo y incluso hasta el momento de la vida, ¿no? Les cambié el dibujito para que no se aburran de ver siempre el mismo. Las redes de reconocimiento que tienen que ver con el qué del aprendizaje, y esto ya lo hemos hablado, ya lo han escuchado, pero está bueno siempre volver a eso porque es la base del diseño universal de aprendizaje, que tiene que ver es aquello que se pone en juego y que nos permite reconocer cuando estamos frente a un objeto, darle nombre, ubicarlo, ponerlo dentro de una categoría, cuando estamos frente a una letra, relacionarla con la que tiene al lado, con la que tiene adelante, o que estamos frente a una obra de arte y poder decir es un Picasso, es un Van Gogh, reconociendo algunos elementos de ella. O sea, es lo que se pone en juego cuando nos enfrentamos a la información. Y esa manera de enfrentarse a la información, de acuerdo a lo que dijimos anteriormente, en todas las personas es diferente. Y las vías, si bien las vías son las mismas, esas vías se combinan produciendo formas diferentes de aprender. Por lo tanto, de aquí es que el primer principio del DUA sea presentar la información y los contenidos de diferentes formas, las múltiples formas de representación. La segunda red, que es la red de la estrategia, tiene que ver con el cómo, qué hacemos con lo que reconocemos, con lo que percibimos, con lo que vemos, cómo lo ponemos en juego para resolver problemas, para hacer nuevos aprendizajes, cómo lo organizamos, de qué manera lo hacemos jugar a la hora de enfrentarnos a las situaciones que se nos presentan diariamente a la escuela. Escribir un artículo, dice ahí, resolver un problema, son cuestiones que en cada uno de nosotros también se producen de manera distinta. No, ninguno tenemos el mismo procedimiento a veces para resolver situaciones problemáticas, y cuando tenemos que escribir nos organizamos todo de manera distinta, lo hacemos, unos escriben todo de corrido, después corrigen, otros van escribiendo de a poco y van mirando y van haciendo un proceso más lento, cada uno, y esa red, entonces eso tiene que ver con el segundo principio, que son las diferentes formas en que los estudiantes expresan lo que aprendieron. Unos lo tendrán mucha más. Yo con los estudiantes de magisterio les pedí le hice como un mapeo de intereses en la primera clase, entonces les dije, bueno, como quieran, cuéntenme ustedes cuáles son en relación a su carrera, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, cuáles son las expectativas a corto plazo que ustedes tienen, las a largo plazo, y lo hacen como quieran. Y casualmente uno de los estudiantes que hace profesorado de dibujo no escribió una palabra y me llenó de dibujitos, y era mucho más claro que algunos que habían escrito. Alcanza con que la consigna sea abierta para que cada uno encuentre la mejor manera de expresar lo que aprendió, ¿no? La tercera red, que tiene que ver con el porqué del aprendizaje, o sea, son las redes de la afectividad, es cómo el estudiante se conecta con ese proceso de aprender y se mantiene motivado. La forma en que se relaciona, la forma en que se relaciona con el aprendizaje y cómo ese aprendizaje puede él solo llevarlo adelante.
que estamos hablando del automonitoreo, de la autonomía, del proceso del aprender a aprender. Entonces, el tercer principio del diseño universal de aprendizaje tiene que ver con eso, con estimular el interés y la motivación para el aprendizaje. Son las múltiples formas de implicación. Los estudiantes no solamente se implican porque el contenido sea atractivo, se implican si eso los conecta con algo, de su historia, o de su entorno, o de sus intereses, o les propone un desafío, o sea, descubrir un poco y manejar esas diferentes formas de implicar a los estudiantes tiene que ver con ese tercer principio. Entonces, a partir de esto es que podemos decir que las dificultades, entonces, para acceder al aprendizaje, las causas parecerían que no están en los propios estudiantes, ni en cómo son, ni en cómo aprenden, ni las características que tienen, sino que están en la propia naturaleza. Eso lo dice el diseño de los teóricos que crearon el DUA, sino que en un diseño inflexible de los materiales y de los métodos de enseñanza utilizados que no responden a la diversidad del alumnado. Ellos hablan de la existencia de un currículum discapacitante. En realidad, ellos cuando empiezan a trabajar esto, empiezan a trabajarlo con pensar en materiales digitales que hicieran accesible a los estudiantes con discapacidad el aprendizaje. Cuando empezaron a experimentar, se dieron cuenta que no solamente los estudiantes con discapacidad aprendían mejor, sino que también los otros aprendían de otra manera y se lograban mejores resultados de aprendizaje. Entonces dijeron que la flexibilización y la diversificación del currículum no solamente beneficiaba a un grupo en particular, sino que debería ser una condición imprescindible para el aprendizaje de todos los niños, ¿no? Bueno, y en relación al papel que juega la tecnología en todo esto, básicamente vamos a recorrer por estas tres preguntas. La primera, que yo creo que la respondimos anteriormente, que si es imprescindible aplicar la tecnología cuando estamos trabajando desde un diseño universal de aprendizaje. Y yo creo que sí, digo que hay un montón de autores mucho más importantes que yo que son lo que dicen. Hay como una cuestión, un consenso entre tanto quienes llevan acá adelante las investigaciones en el CAST en Estados Unidos como quienes llevan las investigaciones adelante en lo que sería el CAST en España, de que la tecnología es básica es un elemento que favorece el aprendizaje, por lo tanto no se puede pensar un diseño universal de aprendizaje que no incluya la tecnología. Ahora, la otra pregunta, ¿usar tecnología implica que estemos aplicando un diseño universal de aprendizaje? No. Así como podemos decir que la tecnología básicamente es un elemento fundamental, también podemos decir que el diseño universal de aprendizaje no se sustenta en la tecnología, se sustenta en otras cosas, que son en las decisiones didácticas que toma el maestro a la hora de enseñar y a la hora de planificar su clase. Que la tecnología es un elemento que sí debe estar, pero que no alcanza con que esté la tecnología para que sea un diseño universal de aprendizaje. Podemos tener clases llenas de tecnología y que no estén convocando al aprendizaje a todos los estudiantes. Podemos tener mucha tecnología, pero que no sea accesible a todos. Y si no es accesible a todos, ya ahí no estamos dentro del paradigma del diseño universal de aprendizaje. Y la tercera pregunta tiene que ver con las tecnologías. ¿Las tecnologías del DUA son las tecnologías de asistencia? No, eso es una cuestión que tiene que quedar bien clara. Hay personas, sobre todo las personas con discapacidades sensoriales, discapacidades físicas o discapacidades más severas que necesitan tecnologías de asistencia. Y que el hecho de que esté trabajando dentro del marco de un diseño universal
no implica que las dejen de necesitar. Las van a necesitar a lo largo de toda la escolaridad, de toda la trayectoria educativa. ¿Por qué? Si yo soy una persona ciega o con baja visión, por más que el maestro planifique desde el diseño universal y trabaje desde el diseño universal, siempre voy a necesitar un lector de pantalla, porque si no, no accedo a todo lo que está en la computadora. Entonces, tecnologías de asistencia y tecnologías del diseño universal son dos cosas diferentes. Hoy vamos a ver algunas que son tecnologías de asistencia o tecnologías asistivas, que es una rama dentro de lo que es la accesibilidad, y las tecnologías del DUA no solamente hablan de la accesibilidad, sino también de la flexibilidad. Hay otro elemento incorporado ahí que tiene que ver con el aprendizaje. Esto lo voy a saltear porque si no, Cristina, no vas, sí, que es lo más interesante, lo tuyo. Bueno, ¿cuál es la importancia del uso de la tecnología? ¿Por qué la tecnología cumple este papel central dentro del diseño universal? Por estas características que están resaltadas ahí en rojo que nos ofrecen los medios digitales, que son la versatilidad, o sea, una misma información puede estar presentada en múltiples formas, la capacidad de transformación que tiene. Ustedes saben que cuando trabajamos con un texto en formato digital lo intervenimos, lo agrandamos, lo achicamos, lo resaltamos, lo cortamos, podemos hacer múltiples transformaciones. La posibilidad de marcación que tienen, de marcar aspectos específicos que nos permite organizar los contenidos según las necesidades del estudiante, y la posibilidad que tienen de generar conexiones. Los contenidos se pueden relacionar entre sí. Si yo tengo una lectura y hay una palabra que significa un obstáculo, esa lectura, esa palabra la puedo linkear con un significado y estoy generando un apoyo, una rampa para que se pueda seguir construyendo sentido y que la palabra no sea un obstáculo, y sin interrumpir el proceso general de la clase. O sea, de manera fácil, amigable, e incluso hasta puede, no necesariamente tiene que ser como los diccionarios con una definición, hasta con una imagen se desambigua el contenido de esa palabra y el niño puede seguir construyendo el significado global del texto. Entonces, esa posibilidad de generar conexiones que tienen las tecnologías educativas son las que hacen que sea importante su incorporación cuando estamos hablando desde un diseño universal. Bueno, esto ya lo trabajamos. ¿Cuáles son las ventajas entonces que tiene la incorporar la tecnología? Es que hace el aprendizaje más accesible, que presenta la información de manera adaptada, que permite, no, porque esto es una versión, bueno, que permite que los chicos interactúen con los materiales de diversas maneras y que reduce sobre todo el estigma. Lo que decía Cristina, sí, pero ¿cómo voy a trabajar con este texto si hay dos que no leen? Que obviamente cuando estoy trabajando con el mismo formato y el mismo texto, eso queda en evidencia. Cuando ese que no lee puede estar trabajando con una aplicación que le esté leyendo el texto, ya no está quedando marcado frente al resto de la clase, está haciendo lo mismo y está teniendo también resultados educativos particulares, propios, y estamos mejorando su posibilidad de estar incluido dentro del grupo común, ¿no? Bueno, ahora nosotros, de acuerdo a los 3 principios, que por eso era que consideramos que era importante retomarlos y volver a nombrarlos, es que Cristina va a trabajar con algunas tecnologías, con algunas aplicaciones o ¿cómo que se llaman? Sí, aplicaciones que algunos son programas y otros son aplicaciones que tienen que ver con eso, con el primer principio, el segundo principio y el tercer principio del DUA. Bien. Una de las cosas, lo primero que le queremos decir que no son las únicas, ¿sí? Hoy hicimos como una selección tomando justamente en cuenta todo lo que María Rosa les explicó. Entonces dijimos, bueno, si vamos a trabajar sobre cómo percibe la información, vamos a tomar como las que se adaptan más
a los dispositivos que tenemos en las aulas, ¿sí? Que no siempre los dispositivos son los mismos. A veces tenemos tablet, a veces podemos tener un celular, a veces podemos tener una computadora. Entonces elegimos 2 o elegimos 3, y una de las cosas que quedamos la otra vez de pasar y no lo pasamos, pero lo vamos a adjuntar a esta presentación que se la vamos a compartir a todos, es la rueda RUA, que en realidad lo que tiene son mucha más cantidad de aplicaciones o programas. El tema es que muchas de esas aplicaciones y esos programas se adaptan más a Windows, que nosotros no lo tenemos dentro de las aulas. Entonces hoy hicimos como una preselección de algunos, ¿sí? Si nosotros justamente lo que dijimos era cómo percibía la información y cómo el alumno podía transmitir esa información que percibía, el Woki es una aplicación gratuita que está disponible en Internet. Algunas de estas aplicaciones que yo les voy a nombrar tienen y necesitan un usuario, otras no lo necesitan. En este caso sí se necesita un usuario, pero esta aplicación me permite crear un personaje virtual, ¿sí? Un personaje virtual que soy yo el que lo creo, y soy yo el que le digo qué es lo que tiene que transmitir, ¿sí? Un personaje virtual que le va a permitir al alumno crear mensajes, ¿sí? Que tanto pueden ser mensajes grabados como mensajes escritos, y transmitirlo a través de audio. Le va a permitir crear un personaje que se asemeje a él, porque puede ponerle todas las características que quiera, el color de piel que quiera, de ojos, de pelo, de vestimenta, elegir si quiere que sea un varón, si quiere que sea una mujer, si quiere que sea un animal. Se puede trabajar desde esa aplicación la construcción del texto, puede reflexionar sobre lo que escribió, se puede hacer la reescritura, se puede trabajar la entonación, la correcta entonación. Estas aplicaciones lo que tienen es que, igual que muchas de las que vamos a ver, a los docentes mucho no les gusta el tono en el que los avatar hablan, ¿sí? Porque dice que es un tono muy robótico, y a los chiquilines les encanta, ¿sí? Hasta le cambian los tonos, porque aparte tiene diferentes idiomas, puede dar su mensaje en diferentes idiomas, y es una cosa que a los gurises les gusta. Se pueden crear y si tenemos un niño con autismo en la clase, es un vehículo para comunicarse que sortea la barrera de la comunicación directa, porque difiere la comunicación al avatar. Entonces, ¿qué hace? Le posibilita la participación que de otra manera no la tendría. A partir de la construcción de un avatar se puede reconstruir una historia a partir de ese personaje o un relato. Bueno, los compañeros dinamizadores saben que cuando vamos a las aulas, al principio costó mucho esto de los avatars dentro de la clase, pero creo que también tenemos que empezar a ver otras cosas que nos van a permitir generar este tipo de comunicación con alumnos que de otra forma no me podría comunicar. Otra, que esta es de, ayúdame, accesibilidad. Esa es de accesibilidad. Es una aplicación de asistencia. Que es de asistencia, que es muy sencilla, que se instala en celulares, se instala en tablet, y es una lupa, ¿sí? Es una aplicación muy fácil de instalar, tiene zoom, tiene una infinidad de herramientas, como las de rotar, congelar, aplicar filtro, mejorar la visualización, el control de enfoque, el de exposición. Tiene una cámara que es muy funcional, y a su vez tiene un flash integrado. O sea que en una tablet común y corriente de los nenes, podemos, aquellos chicos que tienen problemas de ver los textos en tamaños más pequeños, la baja visión, algunas de las patologías vinculadas con la baja visión, descargar la lupa, que es una app, es una aplicación que se va a Play Store y la descargamos. Las lupas que se usan para la lectura son muy caras,
muy caras. No todas las escuelas pueden comprar las lupas que se necesitan cuando hay un niño con baja visión. Y no es necesario comprarla porque desde cualquier celular, tablet o computadora se puede instalar. Y también, y vuelvo a decir, si bien es tecnología de asistencia, se ha visto que niños con mayores dificultades, no para ver, sino para concentrarse, la lupa ayuda a fijar o hacer foco en alguna parte especial, lo cual borra todo el entorno y pone en el centro aquello que específicamente queremos que presten atención. Yo ahí les hice una captura de pantalla de cómo se vería la lupa cuando la instalamos y cómo podríamos trabajar desde el texto. Vieron que son herramientas muy sencillas. Hasta podés sacar una foto de lo que quiere del texto y después trabajar sobre esa imagen de lo que él captó del texto, que fue la parte que a él le interesó del texto. Es muy sencilla y es una app que se llama así, Lupa. ¿Sí? Para esto tenemos que descargarla y para esto, cuando hablamos de app, hablamos de dispositivos como tablet o celular. ¿Sí? La otra es una aplicación que tenemos todos nosotros, que cualquiera de nosotros teniendo usando un navegador como el Chrome, podemos instalar, que es, yo no sé inglés, pero Speakit, que convierte lo que yo les decía, el texto en voz. ¿Sí? Existe un texto, yo marco un texto y ese texto automáticamente me es leído. ¿Sí? Entonces, yo se los voy a mostrar porque me parece lindo, interesante. Yo siempre les digo, obviamente que la decisión de cuándo se usan las aplicaciones son del maestro, pero si estamos trabajando ciencias naturales, ciencias sociales, cualquiera de las disciplinas de la ciencia, la actividad central no siempre es la de lectura. Y muchas veces nosotros la constituimos como la actividad central y con una aplicación como esa permitimos que todos estén leyendo el mismo texto y acercándose a los contenidos de la ciencia desde el mismo... Esto va de la mano con un tema que venimos hablando hace mucho y que bueno, ahora estamos como tratando de trabajar más y seguramente a partir del año que viene vamos a trabajar mucho más, que son sobre las competencias digitales mínimas que un docente tiene que tener para trabajar estas cosas. ¿Sí? Ya no estamos diciendo que el docente tiene que acceder a la tecnología. El docente ya accedió a la tecnología. Nosotros lo que tenemos que incentivar ahora a los docentes es en crear las competencias digitales mínimas para saber que estas cosas existen, dónde están, dónde encontrarlas y para qué sirven. Y aplicarlas cuando alguien lo necesita. Y aplicarlas cuando alguien lo necesita. Por ejemplo, yo dije, ustedes lo instalan en Chrome. Seguramente, no sé, pero 3 de acá no lo saben. Mínimo. Nosotros podemos instalar extensiones dentro de un navegador que nos permiten un montón de cosas. Para eso las escuelas tienen también la figura del dinamizador y del Mac, que a veces no accedemos a todas estas cosas porque últimamente estamos teniendo pocos tiempos para trabajar. Que ya estamos quejándonos también. Bueno, como extensión yo puedo buscar un texto. Hoy estoy romántica, me voy a la luna. Y ese texto que otro compañero perfectamente lo puede leer, el que no lo puede leer lo que va a hacer es pintar la parte que quiere leer, aplicar el speak. La Luna es el satélite natural de la Tierra y lo único que posee. Es un cuerpo celeste rocoso sin anillos y sin lunas, por supuesto. Existen varias teorías para explicar su formación. No dejo afuera a un niño que de repente no puede leer o no quiere leer. O no quiere, porque a mí me pasa a veces que no quiero leer. No sé si a todo el mundo le pasa, pero a veces hay personas que no quieren leer. Y esto es una extensión que se aplica en un navegador. Sí, tiene la contra que en un navegador tengo que estar conectado a internet para poder leer este texto. Hay algunas que no, y están en esa rueda, que también le vamos a pasar, que se tendrían que instalar en la máquina y que les permitiría la misma función.
Si nosotros ya acá dejamos de hablar, ¿se acuerda que recién hablamos de cómo el alumno puede transmitir la información? Acá ya vamos a hablar del lenguaje y de los símbolos. O sea, qué medios de representación como el lenguaje y los símbolos y qué aplicaciones o programas me van a permitir trabajar con los alumnos. Este es un diccionario que relaciona una imagen con un significado, que no necesita conexión a internet, que basta con que entremos al diccionario. Esperemos que hoy tenemos buena conexión. Puedo solicitar, lo que tiene de interesante es que puedo solicitar que pongan mis imágenes, las que yo necesito, si no las encuentro dentro de las imágenes. Tiene un buscador de imágenes, un listado de imágenes y una wiki. Yo tengo un buscador, pero puedo buscar palabras con determinadas letras del abecedario, y cuando le hago un clic, hay un significado a eso que me está explicando, ¿sí? Que puede ser impreso, que puede ser compartido, y que le otorga a esa imagen, a esa simple imagen, un significado. Si es un diccionario, después vamos a ver que hay otros más complejos. Bien, ahí les había puesto. Otra de las herramientas que me permiten trabajar, y acá María Rosa la otra vez explicaba bien interesante, de que a veces una palabra, de explicarlo vos porque no me acuerdo. Me acuerdo qué es lo que había dicho, pero... algo así como que a veces queremos y buscamos muchos textos. Claro. Los docentes estamos acostumbrados a buscar muchos textos. Y buscamos texto. Y a veces crear una nube de palabras con las palabras que yo quiero trabajar, claro, me limita a no tener que buscar un texto que al niño capaz que no le interesa el texto. ¿Sí? ¿Se entiende? Una nube de palabras es crear, esta necesita registrarse, pero lo que le permite al alumno es, a través de una imagen que él elija, seleccionar palabras que él quiere o que el docente quiere trabajar con él, y crear esa nube atractiva, colorida, no sé, capaz que es menos choqueante que presentarles el texto, que le permite al alumno, al ver la nube de palabras con las mismas palabras que yo quisiera trabajar desde el texto, hacérselo más atractivo. No, y no solamente eso, que también permite un poco poner en juego las relaciones entre conceptos. Saben que atrás de cada palabra hay un concepto, y ese concepto remite a experiencias vinculadas con el tema en distintas áreas. Cuando yo trabajo directamente con la nube de palabras, encuentro nuevas conexiones entre cosas que de repente no estaban tan conectadas, pero se refuerza esa conexión. Vieron que la nube de palabras es muy sencilla. Ustedes tienen un espacio para crear las palabras. Vamos de la lista a la nube, lo cual también significa otra visualmente transmite otro significado. Acá es sin número el número de palabras que pueden escribir. Después van a encontrar que pueden elegir tipo de letras, todo lo que quieran, pueden elegir cómo quieren que aparezcan, y pueden elegir el estilo. Está muy lindo trabajar eso. Pueden elegir los tipos, ¿sí? Cómo quieren que aparezca, que hay un montón de iconos que me van a servir. Yo voy a elegir uno sencillito, un chupete, ¿sí? Y después lo único que tengo que hacer es visualizarlo y crearlo. Esa nube de palabras, si yo la descargo como una imagen, va a quedar la imagen del chupete con las palabras. Ahora, si yo la mantengo como una nube de palabras, cada una de estas palabras puede enlazarse a un significado o a una imagen, ¿sí? O sea, la puedo usar de las dos maneras. Si yo la descargo, esta relación no la voy a tener. Si yo no la descargo y la mantengo como una nube de palabras dentro de un CREA o dentro de un blog o dentro de un sitio, esa nube de palabras
cada una de las palabras que tiene puede tener una relación con una imagen, con un significado, con un texto, Y con hago un los video. dos caminos, voy de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, que son los dos caminos por los que aprendemos todo. Que vieron que no estamos hablando de aplicaciones muy complicadas ni difíciles, son relativamente sencillas. Pero el tema es que por sí solas tampoco tienen valor si no son puestas al servicio de algo, de aprender algo. Eso es lo más importante, que son, vuelvo a decir, toda la tecnología y las aplicaciones no tienen valor si no hay una decisión didáctica que le dé sentido. Porque hacer una nube de palabras tiene sentido si yo, por ejemplo, al final de que estuve trabajando con el tema del agua, tomo la nube de palabras y la uso para bucear todos aquellos conceptos relacionados con el agua que anduvieron dando vueltas en la clase. Ahí tiene sentido. Si yo un día vengo y digo, vamos a hacer una nube de palabras que ustedes quieran como recurso original, ya no estoy hablando de lo mismo, estoy hablando de otra cosa. Por eso las decisiones didácticas que hay detrás de la selección de cada uno son las que realmente importan, más allá de que los recursos son importantes, pero no garantizan que haya un diseño universal. Bien, vieron que fuimos concretitos, le elegimos dos nada más de cada una. Con respecto a la comprensión, acá estamos trabajando ya con aplicaciones un poco más complejas. ¿Sí? Por ejemplo, el Tundú, no sé cómo se dice, porque yo no sé mucho inglés. Necesita, acá el que sabe mucho inglés, Nicolás, tendría que haber venido acá adelante. Necesita registro. Bueno, está. Y es una aplicación que me permite crear en líneas historietas, ¿sí? Otra forma de decir lo que siento, lo que pienso. Hoy lo vimos en el wiki o en el walkie, ahora lo vemos a través de una historieta donde yo puedo crear mis propios escenarios, mis propios personajes, y lo que tiene de más interesante, es más compleja que otras. Hay otras de hacer historietas que son menos complejas, pero esta lo que tiene de bien interesante es que yo le puedo dar expresión al rostro del personaje que estoy trabajando, ¿sí? Y postura, lo cual ya pone en juego el lenguaje corporal, ¿sí? No solo lo que le escriba, que quiero que mi personaje diga. ¿Algo que quieras agregar? No, está bien. Acá tenemos una más sencillita, que es crear una historieta en una aplicación que ya viene preinstalada en la tablet, ¿sí? Esta Crea tu historia, es una aplicación que ya viene en la tablet, que tiene varios personajes, que tiene varios escenarios, me permite hacer el texto oral o escrito. El alumno puede escribir lo que quiere que su personaje diga o se lo puede grabar. Y es más sencilla, pero no tiene los otros condimentos que tienen las otras, como vimos recién en el Tundú. Ahí les dejamos una presentación de cómo podemos crear una historieta a través de Crea tu historia. Dentro también de esto había, que el otro día yo miraba, que le hacían una entrevista a unos niños, y no me acuerdo si fue en cosas de algo de robótica que hubo, y entonces había niños que estaban haciendo música con fruta. Sí. Entonces le preguntaban cómo lo habían hecho, pero nadie le preguntó a los niños, y creo que esa es la pregunta, ¿qué fue lo que aprendiste con esto? Porque hacer música solo no sé si tiene sentido poner en juego todo eso solamente para sacar unos sonidos usando, era novedoso y todo eso, bueno, pero ¿qué aprendió? ¿Qué aprendió sobre la manera que se propagan las ondas, pongámosle? ¿Pudo aprender algo con eso? Creo que seguramente no, porque no pudieron decir, simplemente que se habían divertido haciendo música de la banana, de la naranja, todo eso. Y eso es lo que nos cuestionamos los que trabajamos tecnología. Nosotros cuando nos reunimos tenemos una gran discusión, porque cuando vamos
a mucha jornada, vemos proyectos que son 700.000 veces más lindos que los que presentamos nosotros. Pero nosotros sabemos lo que aprendieron a través de nuestro proyecto, que a veces es muy sencillo y que no tiene un montón de lujos como tienen otros. Y nos cuestionamos muchísimas veces eso. Estamos enseñando a veces cosas que a los gurises no les sirve para aprender nada. Y eso es un tema al momento, y sobre todo de trabajar con tecnología. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, dale. Bien. Pixonidos. Pixonidos es un banco de pictogramas con sonidos y locuciones que ayuda a los niños para comprender determinados conceptos y a su vez para incrementar el vocabulario. Estos pixonidos también no necesitan registro y también tienen la cualidad, como el diccionario que vimos, que podemos solicitar que se agreguen los sonidos que necesitamos que estén, ¿sí? Y ahí me encanta una cosa que contó María Rosa. Que, claro, para los niños que tienen, y ahí vamos usándolos como tecnología de asistencia, los niños que tienen, tanto los niños que tienen autismo, con la comunicación muy afectada, como los niños que tienen la discapacidad motriz muy severa, los pictogramas saben que son la herramienta y el vehículo de la comunicación más que la palabra hablada, ¿no? Entonces yo tenía en la escuela 200 había una chica que desde que pudimos conseguir celulares, instalar las aplicaciones en los celulares, empezó a tener una comunicación maravillosa con todo el entorno. Y tanto así que un día la despertó a la madre a la 1 de la mañana y le pedía que la llamara a la maestra. Y le decía con sus pictogramas, tengo que hablar con mi maestra, pero ¿qué es lo que te pasa? Le preguntaba a la madre y ella le decía, tengo que pedirle algo, pero yo no la voy a llamar a la 1 de la mañana a la maestra porque ¿qué es lo que querés, Thaís? Entonces decía, tengo que pedirle el pictograma de extrañar. Todo esto usando pictogramas, lo decía, ¿no? Claro, porque se dio cuenta que ella estaba extrañando a su tío que se había ido en un viaje largo y que no lo veía hace tiempo y quería decir que estaba extrañando y no encontraba el pictograma de extrañar, pero sabía que la maestra le había dicho que en el Arasac, cuando uno necesita un pictograma, simplemente comunica y se busca si en algún otro lugar se está usando y se van generando pictogramas nuevos, por lo cual nosotros hablamos de que los pictogramas son una lengua viva porque crece y crece a demanda de los usuarios, ¿no? Entonces ella sabía que la maestra le podía solucionar ese problema y que ella podía decir lo que estaba sintiendo. Claro que la 1 de la mañana era una urgencia para ella, pero para la maestra y a veces nos pasa que hay muchos docentes que dicen yo no lo uso porque tiene algunas que no se adaptan al vocabulario que nosotros usamos. Y se pueden pedir que se adapten a nuestro vocabulario. En realidad es simplemente un pictograma que al hacerle un clic va a mostrar los animales de la granja. Burro. Bien, no alusiona a nadie, chiquita. Seguimos nomás. Bueno, seguimos. Esta sí no lo voy a decir, léanlo, porque nunca me sale. Es una herramienta que nos permite convertir una simple imagen en un gráfico interactivo. ¿Sí? Esto no es complejo, nos permite crear contenidos que sean más atractivos para los niños y a veces desde una imagen nosotros podemos usarla para crear un contenido digital adaptable a cualquiera de los alumnos que tengamos en el aula. Yo elegí una serie de verduras, que era con las que quería trabajar y que a lo mejor no quería distraer la atención de la imagen, que es las verduras, y lo que le hice fue un punto interactivo a las verduras con las que quería trabajar. En este caso, el tomate y la zanahoria. Ese punto interactivo que yo generé sobre esa imagen que busqué, que era de verdura, puede ser de audio, de imagen o de video. ¿Sí? Entonces, desde una imagen
yo creo otro recurso interactivo para trabajar con los gurises. Vieron que no son difíciles, ¿no? Pídanselo a los dinamizadores, a los que tienen ustedes en las escuelas, que se los enseñe. Bueno, con respecto a los medios físicos de acción, de expresión, acá una cosa muy sencilla, por ejemplo, es el teclado que ya tenemos preinstalado en cualquier máquina. Cualquier máquina que usemos, sea la que sea esta, sea una Magallanes, sea un celular, sea una tablet, una Windows, cualquiera ya tiene un teclado en pantalla, ¿sí? Es bien sencillo, entramos a aplicaciones, vamos a acceso universal y automáticamente haciéndole un clic en un board, no sé cómo se dice, queda instalado un teclado, ¿sí? Que no es el teclado que tengo acá, que lo uso desde el ratón o si es táctil desde la pantalla táctil. Incluso ahora Ceibal estaba haciendo un desarrollo para que quede instalado como accesibilidad, que el teclado ese teclado en pantalla iba a poder ser usado con los movimientos de cabeza, para los que no pueden usar las manos y pueden movilizar o tener control cefálico, con los movimientos de cabeza ir dando el clic en la pantalla y poder escribir a través del teclado virtual. Después otra de las aplicaciones que estaba dentro, yo ya no me acuerdo en qué son, en los medios físicos de acción, era el Google Earth, que ya es una aplicación que necesita un usuario y muchos han trabajado con esto y lo que permite es representar el mundo de forma virtual, ¿sí? Que a veces y hacer otras entradas al espacio desde otro lugar, ¿no? No solamente desde la posibilidad de exploración, sino también aquellos que no pueden explorar el espacio, poder conocer el espacio más o menos cercano o los lejanos de manera remota. Que es muy sencillo de manejar porque tiene 2 o 3 herramientas nada más que me permiten alejarme o acercarme. Con respecto a los medios para la acción y la expresión y la comunicación, elegimos el Speech Detector, que se puede instalar, puede ser online en las máquinas o como app en las tablets, y que lo que me permite es convertir mi voz en texto. Lo que no hace es poner ni comas, ni puntos y comas, ni espacio. O sea, todo lo que yo hablo es un texto de corrido que después me va a permitir a mí trabajar todo lo que tiene que ver justamente en convertir ese texto en un texto que tenga sus pausas, su puntuación, que sea su comprensible, sentido. ¿no? Para todo. El otro es Learn Me Talk, que es una app. Es el que usan en el celular, casi todos los chicos. Que se usan es una app que la descargo y crea frases a través de pictogramas. Yo ahora lo borré de mi celular, pero es muy sencillo. Ustedes lo descargan desde Play Store y van a encontrar que tiene un montón de pictogramas que arrastrándolos a una línea que tiene arriba genera una frase que después como audio dice quiero ir al baño, por ejemplo, ¿sí? Después que lo descargo no necesito tener internet, lo puedo instalar en una tablet o lo puedo instalar en un celular. Con respecto a los medios para la acción y la expresión, también dentro de funciones ejecutivas, acá ya entramos más al tipo de organización, ¿sí? Y bueno, los que trabajan con niños con autismo saben que es importante el trabajo con las agendas, con los calendarios, y acá hay 2 o 3 que les pusimos que son bien interesantes. Y que no solamente no solamente como tecnología de asistencia para el autismo, sino todos los niños necesitan estar en un ambiente predecible y organizado, porque la estructura es lo que les da el funcionamiento más armónico con el contexto y favorece la convivencia. Las agendas pueden ser usadas con todo y favorecen
esa organización de tiempo y espacio que es necesario cuando queremos trabajar en grupos, ¿no? Esta es una app, vieron que yo ahí les puse el link, es para descargar en una tablet, y lo que les permite es tener horarios, días, es como un calendario. Y se puede hacer una copia de seguridad de esa agenda que queda guardada en Google Drive. Pero para hacerla un poco más sencilla, esta es más visual, también es una app, está pensada en niños con autismo, con dificultad de comunicación, y le permite guardar lo que ha hecho, pero también lo que va a hacer, ¿sí? O sea que puede predeterminar cosas que van a ir sucediendo. No se las puedo mostrar porque no las tengo instaladas, tendría que tener una tablet. Y se puede ajustar el diario a las necesidades, porque las personas que rodean al niño también pueden tener su agenda e ingresar cosas en la agenda del niño. Hay como un nexo con la agenda del niño para que trabaje no solo a nivel de escuela, sino también a nivel del hogar. Y dentro de la de autorregulación pusimos, esta no la voy a decir porque no marchó. Esta es una agenda también visual de pictogramas, que a ver si el otro día no me dejó mirarla. Vieron que ahí tienen que después de que yo coloco los pictogramas, lo que hace es como transmitirme oralmente lo que yo le programé, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ir al baño, decía, bueno, levantarse, ir en auto, a la escuela. Bueno, a través de los pictogramas le produce un mensaje al niño diciéndole qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasó. Después tenemos, vos esto lo explicaste mejor que yo el otro día, cuando nosotros trabajamos con una aplicación como Paddle, que es un pizarrón virtual vacío, ¿sí? Nosotros lo que estamos presentando al alumno es simplemente un espacio virtual vacío para que él le agregue lo que considera que necesita poner, texto, imagen, sonido. Y ahí se va configurando lo que una de los elementos del diseño universal de aprendizaje, que es el paisaje de aprendizaje. Al igual que los paisajes, de la metáfora del paisaje en la pintura, no vamos a encontrar dos paisajes iguales. Cada uno vamos a ver que va a ir creando un paisaje distinto a pesar de que hayan tenido los mismos recorridos. Que aparte, como es un pizarrón colaborativo, es un pizarrón donde puede el niño trabajar y el maestro trabajar también con el niño. O sea, intervenir sobre eso que dice María Rosa, que es el paisaje del niño. Y también un juego, sí, que muchos lo conocen, que es el Kahoot, que está basado justamente en un juego. Son en como donde trivias. son preguntas y respuestas que el niño tiene que optar y elegir a través de colores y formas geométricas. ¿Qué tiene de atractivo? Es que se recompensa a través de puntaje. Algo que a los niños les gusta, la recompensa a través del puntaje. Y el lesson plan es algo así como... es un poco más complejo, es como para usar... yo cuando lo investigué lo vi más como para usar el docente para el niño, que es como hacerle un recorrido digital personalizado del itinerario que quiero que él cumpla durante el tiempo que esté dentro de la escuela, por ejemplo. Ahí yo puedo incluir videos, puedo incluir texto, pero también puede ser un itinerario de un tema que quiero trabajar, ¿sí? Puedo, a veces a mis alumnos les puedo presentar los videos y, no sé, un video y las preguntas que quiero que respondan en CREA. Bueno, esta puede ser una forma diferente de presentarle a algunos alumnos
los itinerarios que quiero que realice sobre un tema determinado. Es bastante parecido, si los que conocen, es bastante parecido al Cymbalú, pero lo que tiene son otros recorridos, otras formas más marcadas, que el Cymbalú está como más desordenado. Esto es bien un recorrido. Uno te lleva a una parte, te lleva a la otra. Bueno, con respecto al interés, bueno, acá volvemos otra vez al tema del Pauton. El Pauton es la creación de animaciones a través de personajes y de elementos que tiene el propio programa. Necesita registro, pero sí es muy fácil, es muy intuitivo. Se puede crear una presentación, se pueden crear videos, creo que hasta 15 minutos que se pueden crear de video, a través de un montón de elementos muy atractivos, interactivos y muy intuitivos de usar. Sí tiene la contra que está en inglés, pero si trabajamos con Chrome, la traducción es casi que automática. Y después tenemos un lenguaje ya más de programación, pero que sabemos que con algunos chicos con los que hay dificultades para algunas áreas, podemos trabajarlo perfectamente, que es el Scratch, que es específicamente de programación, pero que me permite trabajar lo que quiera. Puedo crear desde el Scratch desde animaciones, libros interactivos, simulaciones. Ya es más complejo para el docente aprender la parte de programación, pero para los niños no es difícil. Es muy intuitivo para ellos aprender la programación. Y por último el Picton, que es una herramienta web también, que también me permite crear animaciones, lo único que acá me permite crear cómics, ¿sí? Cómics tal cual yo creara una revista de cómics, ¿sí? Puedo poner muchos escenarios, muchos personajes, mucho texto, y se presenta a través de como los cómics de las revistas, para pasar sus páginas, y es muy atractivo visualmente. ¿Algo más? No, yo creo Bien. que no sé. Y no puse más, No. porque No, en realidad nos parecieron tenemos... muchísimas. En realidad eso es lo que decía Cristina, que les hablaba hoy, que tiene que ver, es esto, que no... Ya se las muestro. Lo tenés ahí para mostrárselo. La rueda rúa, sí. Sí, están todas las aplicaciones, alguien que se tomó el trabajo de ver todo lo que andaba en la vuelta, y ya hay muchas cosas más, pero organizarlas según los 3 principios del DUA para ver cuál de estas aplicaciones se vinculan con los principios. Entonces tenemos... Yo sé que la tengo. Lo tenemos, no, si no se... Lo Yo tenemos, sé que la tengo. Lo tenemos en 2 versiones. Esta versión que es interesante porque cada aplicación tiene el link, ustedes pueden ir a ella y pueden explorar desde acá. No hay que estar buscando aparte, sino que directamente te permite entrar a lo que... Y tiene una breve descripción de cada app, lo cual le facilita muchísimo el trabajo. Porque esto lo que lleva, si no, es tiempo. Si no, lo que lleva esto es tiempo, y sabemos cómo es el tema del tiempo para los docentes, ¿no? Que no siempre es abundante, más bien como que es escaso. Entonces, ella me mandó que yo resumiera 5 páginas en esto, ¿no? El tema es justamente que alguna de ellas nos pasa, por ejemplo, el Picolage. Estoy segura que el 60% de acá hizo Picolage cuando tuvimos aquel famoso proyecto de arte del Río G. ¿Quién no hizo Picolage? Es muy raro. Levante la mano quien no hizo Picolage, porque fue así, mortal eso. Pero hay algunas que solo sirven para Windows, entonces hay que hacer como una investigación previa. Nosotros lo que tratamos fue de separar. En mi modo también lo trabajaron cuando traté de que algunas que no fueran las que conocen. En mi modo también hicimos cantidad de mapas mentales cuando trabajamos lo del Río G. El Genially también. El Genially es fantástico. El Genially tiene
Pero para también hacer accesible cualquier el contenido. tema es que cualquiera de estas que pusimos acá, quien no tenga demasiada habilidad desde lo tecnológico lo puede trabajar, porque son muy sencillas, pero muy sencillas, que no necesita que alguien vaya a asesorarlo de cómo trabajar con ella, porque es muy sencilla de ver.